Hola, soy David Torres y lo que vamos a ver ahora es cómo hacer una pregunta de investigación y también cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Los objetivos de esta presentación son enumerar las características de una buena pregunta, saber cómo formular una pregunta clínica y en la parte de búsqueda bibliográfica identificar encabezados de MESH, construir una estrategia de búsqueda bibliográfica y realizar una búsqueda bibliográfica avanzada en PubMed. Primero vamos a hablar de la pregunta de investigación. La definición de pregunta en general son incertidumbres que tenemos en la población que quisiéramos resolver mediante mediciones de los estudios o de los sujetos que están en los estudios que queremos ver. No hay una falta de preguntas, o sea, no es que haya pocas preguntas, sino que la dificultad está en encontrar una pregunta que sea relevante y que además de relevante pueda ser transformada en un plan de investigación que sea factible y válido. Los orígenes de la pregunta pueden venir de experiencias personales, conocimientos, estar atento a nuevas ideas, dentro de los cuales están las redes, el escepticismo que nos puede despertar en cualquier cosa, tecnologías nuevas, o usando la imaginación mediante observación, haciendo docencia, con creatividad o siendo profiado en alguna cosa. También puede originarse, la verdad es que pueden originarse de cualquier lado. Ahora, ¿cuáles características tiene que tener una buena pregunta? Y aquí podemos ocupar un acrónimo que en inglés es FINER, que son las primeras letras de los siguientes conceptos. Es importante que la pregunta sea factible, o sea, que se pueda realizar, que sea interesante, que sea novedosa, además ética y, por último, relevante. Cuando hablamos de factibilidad, hablamos que podamos hacer la pregunta de investigación y podamos contestarla con el número de sujetos o el número de participantes que nosotros vamos a incluir, con la experiencia técnica que tenemos y cuáles son los costos de contestar esta pregunta mediante una investigación, costos tanto en tiempo como en dinero, y si el ámbito es lo que nosotros hacemos o no. El número de sujetos, hay que considerar que cuando uno estima el tamaño muestral, esta estimación es solo inicial y hay un montón de pacientes que son excluidos de los estudios porque o no quieren participar, porque la participación en los estudios clínicos es voluntaria, o hay pérdidas en el seguimiento. O sea, una vez que se incluyen en el estudio, los pacientes no terminan todo lo que el periodo de seguimiento que decía el protocolo originalmente. Entonces, en las estrategias que tenemos que tener bastante claros cuáles son los criterios de inclusión y también los criterios de exclusión, o sea, qué pacientes vamos a involucrar en el estudio, qué pacientes vamos a estudiar y a qué pacientes no vamos a estudiar y vamos a excluir explícitamente del estudio. ¿Cuál va a ser nuestro tiempo de reclutamiento? ¿De dónde vamos a sacar los pacientes? ¿Cómo vamos a hacer que las mediciones sean lo más exactas posible? Y también, ¿cuál va a ser el diseño del estudio que vamos a llevar a cabo? En la experiencia técnica hay que considerar cuál es la capacidad que tiene el grupo de investigación, el equipamiento con que cuenta y también la experiencia, cómo se van a reclutar los sujetos, cómo se van a medir las variables, cómo se va a hacer el manejo y análisis de datos. Y para esto es súper importante contar con investigadores con experiencia y también con estadísticos, ojalá con la mayor experiencia posible. La investigación está muy profesionalizada y se necesita gente que tenga conocimiento y a la vez experiencia, y la verdad es que ya no es no puede considerarse una aventura individual, sino que debe considerarse un trabajo en equipo, y ojalá que ese equipo esté lo más afiatado posible. Cuando consideramos los costos, tenemos que considerar el costo de cada componente del proyecto, considerar que siempre tener presente que inicialmente uno tiende a subestimar cuáles son los costos finales de la investigación, y si en el primer análisis el costo llega a ser prohibitivo, puede ser necesario repensar el diseño
o modificar la pregunta o buscar financiamientos adicionales. En términos de ámbito, es mucho más eficiente estrechar el ámbito del estudio y enfocarse solo en objetivos relevantes y no tratar de hacer un estudio que abarque una gran cantidad de variables o una gran cantidad de objetivos. Eso en el ámbito de la factibilidad. Ahora es importante que la pregunta además sea interesante. ¿Y por qué interesante? Porque la motivación debiera ir creciendo a medida que va progresando el estudio. Cuando nosotros nos acercamos al final del estudio y estamos a punto de tener los resultados completos de todos los pacientes que hemos reclutado, esta motivación debería ir creciendo. La motivación además entrega la energía para superar barreras y frustraciones que de cualquier manera las vamos a tener cuando hacemos diseños de investigación o cuando hacemos trabajos de investigación. Y en este ámbito es importante buscar asesoría externa, ya sea gente que tenga más experiencia, que sea experto en los temas que vamos a investigar, o algunos docentes que puedan funcionar como mentores, haciendo la motivación, dirigiendo la investigación o dirigiendo cuáles son las estrategias que vamos a tener para realizar. Es necesario además que sea novedosa. Un buen ensayo clínico o un buen estudio, un buen trabajo de investigación, debiera entregar información nueva. No necesariamente vamos a descubrir la pólvora o tenemos que investigar nuevos medicamentos, sino que esta nueva información puede ser los mismos estudios, pero que estén replicados en otras poblaciones, que incluyan un mayor número de sujetos, que le den una mayor validez interna y externa al trabajo, que se hagan mediciones que sean más específicas o también puedan clarificar limitaciones de estudios previos. Eso es lo que se refiere con la novedosa de la investigación. Es ética porque ahora estudiamos pacientes y los pacientes tienen derechos y desde el punto de vista ético tenemos que considerar que hay ciertos riesgos que se consideran inaceptables para los pacientes, que cuando estamos haciendo una investigación clínica, indefectiblemente lo que tenemos hay cierto grado de invasión de la privacidad a lo que el paciente tiene que estar de acuerdo en que sea invadida su privacidad. Se necesitan consentimientos informados y cuando uno empieza a plantear una pregunta de investigación es mucho más eficiente conversar precozmente con los comités de ética locales o con gente que está involucrada en la aprobación de los estudios. Porque de esta manera uno puede ir solucionando los problemas antes que estos ocurran. Y la última característica es la relevancia, y acá es relevante ver qué es lo que vamos a hacer con los resultados del trabajo una vez que los tengamos. Cómo van a modificar los resultados en la práctica clínica actual, o sea, si vamos a cambiar lo que estamos haciendo normalmente, o qué implicancias tendrá en términos de las investigaciones en las investigaciones futuras. Podemos enfrentar algunos problemas cuando pensamos en la pregunta de investigación, por ejemplo, que la pregunta no tenga estos criterios que mencionábamos y algunas soluciones que son los que están en la columna de la derecha. Por ejemplo, podemos ver que haya problemas de factibilidad porque la pregunta es muy amplia y a eso podemos incluir menos variables o acotar la pregunta, que tengamos pocos pacientes disponibles, con lo que tendríamos que modificar los criterios de inclusión y exclusión, que la metodología sea muy compleja para el investigador, y etc. Les voy a pasar por estas diapositivas ya que no tiene mucho sentido revisarlas una a una, pero acá vemos qué podemos hacer cuando las preguntas no son novedosas ni relevantes, cuando la ética es incierta o cuando el plan de estudio no está claro. Ahora, para la formulación de la pregunta clínica, una vez que tenemos incluidos los criterios, tenemos que considerar que para hablar el mismo lenguaje de los clínicos necesitamos definir la pregunta en base a 4 elementos. Y estos elementos son el paciente, en quienes vamos a hacer el estudio,
la intervención, que es lo que vamos a estudiar, la comparación, con qué vamos a comparar lo que estamos estudiando, y el outcome o resultado. Y el outcome tiene que incluir tanto resultados de efectividad, o sea, saber si está funcionando lo que estamos haciendo, y de seguridad, es ver si hay muchos efectos adversos asociados a lo que estamos haciendo o no. En términos del paciente, lo que tenemos que hacer es identificar un paciente o un grupo de pacientes con los criterios de inclusión y exclusión, que tengamos información relevante en términos de diagnóstico y de tratamiento, que tengamos características basales como sexo, edad, raza y también la historia de la condición, o sea, todos los factores de riesgo, que conozcamos los factores de riesgo que pueden estar influyendo en el resultado que queremos estudiar. En términos de la intervención, hay que definir si lo que queremos estudiar son exámenes, si vamos a estudiar tratamientos, derivaciones, cirugía y cómo lo vamos a hacer. La comparación o control, que es la alternativa a la intervención propuesta. Por ejemplo, el Tamiflu es más efectivo que el reposo al tratar un resfrío. Acá la intervención es el Tamiflu y el control es el reposo. O si la aspirina es igual de efectiva que las aspirinas de bajo peso molecular en la prevención de enfermedad tromboembólica. En un caso estamos estudiando la aspirina como intervención y lo estamos comparando con otra intervención activa que son las heparinas de bajo peso molecular y nuestro outcome es prevenir la enfermedad tromboembólica. Y finalmente, bueno, el outcome, que es el efecto esperado de la intervención. Y acá, como les decía, no solo la efectividad, o sea, no solo preguntar si le doy ketorolaco a mi paciente tendrá menos dolor, sino que también tenemos que evaluar outcome o resultados de seguridad. ¿Cuál es el riesgo de que yo le dé ketorolaco a mi paciente en términos de hemorragia o daño renal o reacciones anafilácticas o cualquier otro? En resumen de esta primera parte, todos los estudios comienzan con una pregunta de investigación. Tenemos distintas fuentes de inspiración para las preguntas de investigación y es importante involucrar a personas que tengan conocimiento, experiencia y también habilidades para hacer investigación, porque esto ya no es amateur y la investigación está bastante profesionalizada. Los criterios para definir que una pregunta sea correcta son que sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Y en términos clínicos para formular la pregunta, tenemos que incluir en esa pregunta tanto a los pacientes, qué intervención se va a hacer, con qué lo vamos a controlar y cuáles van a ser los resultados que esperamos. Ahora vamos a hablar de búsqueda bibliográfica y estrategias de búsqueda bibliográfica, donde esto prácticamente está sacado del PubMed, donde ustedes pueden encontrar tutoriales para hacer preguntas de investigación y muchas veces las estrategias se usan para hacer revisiones sistemáticas. Y contestemos que es una revisión sistemática y una revisión sistemática es una pregunta que es claramente formulada y que utiliza además una metodología que es explícita y sistemática, o sea, puede ser reproducible para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la literatura relevante para recolectar y analizar los datos de los estudios incluidos. Esa es la definición. Ahora, no es lo mismo que una búsqueda sistemática, y la búsqueda sistemática es una búsqueda que sea exhaustiva, objetiva y reproducible. O sea, cualquier revisión sistemática tiene que tener una búsqueda sistemática. Y esta búsqueda tiene que venir de una serie de fuentes que esté destinada a identificar la mayor cantidad de estudios que sean relevantes que sea posible. Como identificamos artículos que nos sirvan para la revisión, podemos desarrollar una pregunta de investigación. Lo primero es desarrollar la pregunta de investigación. Después tenemos que identificar las bases de datos, desarrollar una estrategia de búsqueda, correr, entre comillas, la búsqueda, o sea, aplicar la estrategia al programa, aplicar algunos filtros y exportar referencias y adaptar la búsqueda después y correrla en otras bases de datos. Para desarrollar la pregunta de investigación nos podemos plantear en el siguiente escenario. Tenemos
Supongamos que tenemos 2 meses para realizar una conferencia de reversión residual de relajantes musculares. Y hay que pensar una pregunta relacionada con ese tema. Voy a dar 30 segundos para que piensen en esa pregunta. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que considerar cuando hacemos las preguntas es que mientras más amplia es la pregunta, lo que vamos a obtener en la búsqueda bibliográfica va a ser un mayor número de artículos. Sin embargo, la relevancia de esos artículos va a ser muy baja. En cambio, mientras más estrecha sea nuestra pregunta, vamos a encontrar menos artículos, pero la relevancia va a ser mayor cuando hacemos preguntas que son bien acotadas o estrechas, como muestra el gráfico que estamos viendo en este momento. Ejemplos de preguntas, y tenemos preguntas amplias como ¿cuál es la prevalencia del relajo residual post cirugía? O una más estrecha como ¿cuál es la probabilidad de tener relajo residual en pacientes operados de colecistectomía? O incluso podemos hacerla aún más estrecha como ¿cuál es el riesgo de presentar un TOF, que es una estrategia para medir relajo muscular, después de usar una dosis estándar de inducción de mivacurio, que es un relajante muscular, en pacientes operados de colecistectomía laparoscópica? Ahí podemos ver 3 preguntas que tienen distintos niveles de amplitud. Y obviamente podemos intuir que si usamos la más amplia, el número de artículos que vamos a encontrar va a ser mayor, pero menos relevante, y como veíamos en el gráfico, mientras más estrecha la pregunta, menos probabilidad de encontrar artículos, pero sí van a ser más relevantes por lo que nos estamos preguntando. Entonces, nos vamos a ir a la estrategia de búsqueda, y los pasos son, para hacer una búsqueda bibliográfica, tienen que ser los siguientes. Primero tenemos que desarticular la pregunta y desarticularla en conceptos. Tenemos que identificar encabezados para cada concepto y identificar palabras para cada concepto. Entonces, acá lo que tenemos que desarticular según paciente, intervención, control y outcome es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo de presentar TOF menor de 0,9 después de usar una dosis estándar de inducción de mivacurio en pacientes operados de colecistectomía laparoscópica? Y esa pregunta la vamos a desarticular en pacientes, que son en este caso los pacientes operados de colecistectomía laparoscópica, la intervención, que en el caso del ejemplo es el mivacurio, el control, que en esta pregunta no está bien especificada, pero puede ser o un placebo, que es poco recomendable, u otro relajante muscular no despolarizante, y generalmente una vía intermedia que puede ser el rocuronio. Y el outcome, o sea, cómo estamos evaluando nosotros nuestra intervención contra el control, va a ser la incidencia de relajo residual. Y la incidencia de relajo residual se define con una estimulación neuromuscular que nos dé un estímulo del tren de 4 menor a 0,9 o menor a 90%. Esa es nuestra definición de outcome o resultado. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ir a los términos MESH, que son, MESH significa Medical Subject Headings, o sea, son títulos eh, de, de temas médicos, títulos de temas médicos. Entonces, si buscamos en términos MESH, podemos buscar la colecistectomía laparoscópica en términos MESH, y ahí está toda la deconstrucción que hace PubMed de la colecistectomía laparoscópica. También tenemos un término MESH para el mivacurio, que es el relajante muscular que estamos estudiando, y
hay un término mesh para la monitorización neuromuscular. Y en este caso nosotros ponemos 3 de 4 y el programa nos identifica que el término mesh al que está asociado el 3 de 4 es a la monitorización neuromuscular. Entonces lo que hacemos en nuestra estrategia, y esto es mejor hacerlo en un papel y lápiz, buscamos los encabezamientos o los mesh, buscamos el primer concepto y los unimos con lo que se llaman booleanos. Y los booleanos en este caso son cómo vamos a unir los conceptos que estamos buscando. En este caso estamos buscando el booleano que se llama AND, que significa y. O sea, en el fondo nosotros estamos haciendo, en teoría conjunto, estamos sumando estos tres conjuntos. Es colecistectomía laparoscópica y mibacurio y el mesh de el tercer concepto que es de monitorización neuromuscular. Y acá agregamos otro booleano, o sea, agregamos O. O sea, tenemos que buscar los artículos que nos busquen los términos mesh o también los artículos que nosotros consideramos relevantes, pero que no necesariamente van a estar incluidos en los términos de temas, en los títulos de temas médicos. Y acá nosotros podemos escribir en texto libre colecistectomía laparoscópica, incluimos mibacurio y algunos conceptos que nosotros incluyamos como que puedan servir a contestar la pregunta que nos estamos haciendo. En este caso, residual y bloqueo. Cuando ponemos el asterisco, en el fondo es el bloqueo, que es la raíz block, que es la raíz de bloqueo, pero también incluye block, blocks, blockade o otras derivaciones, todo lo que, pero siempre parte de la raíz. También podemos incluir algún nombre comercial, que algunos trabajos son los nombres comerciales, y también otras maneras de hablar del bloqueo, que en este caso estamos hablando de tren de 4 o TOF. Y podemos poner más textos libres. Ahora, para resumir cómo hacer la búsqueda, partir con el primer concepto, primero en mesh, después en texto libre, y combinar los sinónimos con OR, y combinar los conceptos con AND. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo. Acá tenemos el concepto 1, que hicimos una búsqueda del concepto 1 y buscamos el mismo concepto con 4 estrategias diferentes, y después el concepto 2 lo encontramos con 4 conceptos diferentes. Después, para buscar todo lo que nos incluye el concepto 1, unimos con OR. Entonces hacemos la búsqueda 1, 2, 3 o 4 con OR, y después para buscar todo lo que incluye el concepto 2, hacemos la búsqueda 6, 7, 8 y 9 también con OR. Y esa va a ser nuestra última búsqueda, y cuando tenemos ya todo lo que nos puede incluir el concepto 1 y todo lo que nos puede incluir el concepto 2, hacemos una búsqueda final donde unimos los conceptos y ahí hacemos la búsqueda, en este caso 5 y 10, y la intersección de esta búsqueda es lo que nos da los artículos que incluyen tanto el concepto 1 como los artículos que incluyen el concepto 2. Y eso nos va a dar esos van a ser los resultados. Podemos buscar distintos filtros y también nos podemos ayudar con el sistema de búsqueda avanzada de MED. Y ahí lo que hacemos es correr la búsqueda. Entonces acá lo que pueden ver que en la búsqueda 17 busqué los conceptos que incluían a los pacientes, que en este caso eran los pacientes que estaban intervenidos de colecistectomía laparoscópica. En la búsqueda número 18 se incluyeron los conceptos que incluían el relajante muscular o la intervención que nosotros estábamos utilizando. Y en la búsqueda número 19 lo que estábamos haciendo era buscar el concepto que agrupaba el outcome. Y
hicimos la búsqueda 2021, que en el fondo es lo mismo escribirla toda completa y unirlo con AND, o simplemente unir las búsquedas 17, 18 y 19 con AND. Una vez hecha esta búsqueda, podemos aplicar algunos filtros. Por ejemplo, podemos filtrar según la fecha de publicación o también según lenguaje de publicación, que son filtros que son bastante básicos y que son fáciles de encontrar en la misma página de PubMed, o filtros avanzados, como por ejemplo este que es la búsqueda que recomienda Cochrane para encontrar solo ensayos clínicos aleatorizados. O sea, Cochrane, si uno hace esta búsqueda, la probabilidad de que los trabajos que uno encuentre sean solo ensayos clínicos aleatorizados es más alta que si no la ocupa. Una vez que tenemos todas las referencias que nos sirven, las exportamos a algún programa de manejo de artículos, y la gracia de estos programas es que identifican y eliminan las referencias que están duplicadas, que nos permite ayudar a formatear la bibliografía, organiza las referencias en grupo y permite compartirlas con otras personas, y cuando uno está suscrito permite encontrar los textos completos automáticamente. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Buscar en otras bases de datos. Esto significa tratar de retener la estrategia original dentro de lo posible, considerar que en las otras bases de datos los encabezamientos pueden ser distintos o inexistentes, estos son los términos mesh, y que uno debiera hacer el seguimiento de los términos de búsqueda usando nuevas planillas y después compararlas. ¿A quién pedir ayuda? Aquí en este caso yo muestro los que nos sirven a nosotros, pero cualquier bibliotecario, los bibliotecarios actuales tienen gran conocimiento en esto y nos pueden ayudar a hacer buenas búsquedas bibliográficas. Entonces, lo que tenemos son los objetivos que nos habíamos planteado al principio, que era identificar encabezado en términos mesh, después construir una estrategia de búsqueda y después realizar una búsqueda avanzada. Y si quieren un ejercicio, pueden hacer este ejercicio y hacer sus propias estrategias de búsqueda bibliográfica, considerando primero si la pregunta tiene los criterios Finer, o sea, para ver si la pregunta es adecuada, y después si la pregunta, cómo la podemos desarticular para que incluya paciente, intervención, control y resultado. Eso es todo. Muchas gracias.